Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola a todas, todos y todes. Somos Carolina Y Lisandro. y este es su podcast favorito. ¿Y eso a mí qué? Sí, bueno, en esta ocasión, Caro nos trae, vamos a discutir un tema que tiene que ver con la reforma o la reciente reforma al Poder Judicial en México, que ha sido una de las más polémicas y trascendentes de los últimos años, ¿no? En realidad la reforma modifica aspectos claves de la elección y funcionamiento de jueces, juezas, magistrados y magistrados. Ha sido muy criticada, en realidad, por el posible impacto que va a tener respecto a la independencia judicial, también por la rapidez con la que fue aprobada, pero a medida que la Corte Suprema va evaluando la constitucionalidad de estas reformas, surgen más dudas respecto a cómo va a afectar esta reforma a la impartición de justicia, al equilibrio de poderes en el país e incluso sobre la propia constitucionalidad de la reforma, ¿no? Entonces, ¿está realmente la reforma respondiendo a los problemas del sistema judicial o se trata de un intento de concentración de poder y no mucho más? Bueno, creo que hoy vamos a discutir eso en el episodio. Así es, vamos a conversar sobre todos esos puntos, o al menos trataremos de abarcar todos esos puntos. Seguramente la reforma al Poder Judicial regresará en algún otro momento a este espacio. Y bueno, nos hace falta, como siempre al inicio, hacernos la pregunta de ¿y eso a mí qué? ¿Y eso por qué nos tendrá que importar, Lisandro? Bueno, si querés yo doy un par de puntos y con gusto para que nos complementes, Caro, un tema que también sé que conoces de cerca, pero puedo solamente plantear un par de algunos que adelantábamos como desde la introducción del episodio. Primero es, ¿va a afectar esto la independencia judicial? Bueno, habrá que ver, el cambio principal es si los jueces serán electos por voto popular. Hay quienes dicen, bueno, esto va a favorecer su legitimidad, pero al mismo tiempo puede politizar el proceso de elección de personas juzgadoras que se supone que pueden impactar en cualquiera de nosotros que deba recurrir a cualquier tribunal, sea civil, penal, en cualquier ámbito, respecto a qué puede suceder con el proceder y las decisiones de juezas y jueces que deben ser sometidos a la voluntad popular y que por consiguiente, pues en principio deben ser populares, ¿no? Entonces, finalmente aquí habrá que ver si este cambio en la forma de elegir puede afectar la independencia judicial. Y también pensar si el acceso a la justicia va a cambiar o no. Creo que es importante para todas y todos en México considerar si la justicia va a ser más accesible, si realmente quienes ejercen los cargos de juzgadoras o juzgadores serán más eficientes a la hora de tomar decisiones, si se acotarán los tiempos justamente de resolución de cualquier tipo de causa judicial o no, que son temas que han estado presentes y han sido problemáticos, ¿no? No sé qué otros temas quisieras sumar, Carmen. Bueno, también hay, por supuesto, el impacto a los derechos de la ciudadanía, eh, vinculado de alguna manera con lo que ya estabas comentando, Lisandro, en el sentido si ese nuevo Poder Judicial va a ser más autónomo, más independiente, si va realmente a operar más en función de los intereses de las personas o de quienes están en el poder, que ahí ahorita abordaremos algunos cuestionamientos que tienen que ver con eso, pero hay preocupaciones de que ese nuevo poder judicial, esa nueva configuración podría hacer que los jueces sean menos dispuestos, propensos a tomar decisiones que van en contra de los intereses del gobierno en turno, las políticas, decisiones que promueve el gobierno en turno. También hay posibles consecuencias económicas. Bueno, nos están diciendo que la reforma va a ser más barata, pero ya la propia elección de las y los jueces nos va a salir por lo menos al mismo precio que las elecciones generales, que en México eso no lo hacemos de forma barata, así que aquí adelanto las propias consecuencias económicas, digamos, directas de lo que significa que el Estado tendrá que erogar tanto la federación como las entidades federativas en organizar todas esas elecciones es complejo. Y además, pues hay cierta preocupación sobre las inversiones privadas, tanto nacionales, pero en particular extranjeras, cómo reaccionan ante esas nuevas dinámicas, si van a querer seguir invirtiendo en nuestro país ante la mayor incertidumbre, la falta de estabilidad en cuanto al Poder Judicial, funcionamiento del Estado de Derecho y, por supuesto, en contexto de la renegociación del Tratado
de libre comercio que México tiene con Canadá y Estados Unidos. Y bueno, finalmente tenemos esas, digamos, preocupaciones quizá como las más inmediatas y las más, pues, más patentes, ¿no? Las que más han estado en el debate público. ¿Te Sí, parece? perdón, pero antes de pasar, perdón que interrumpa, pero sí pensaba un poco desde el otro lado de la reforma, porque evidentemente hemos escuchado mucho y tenemos muchas preocupaciones en torno a la reforma, como lo venimos contando en el inicio, pero también del otro lado nos dicen, bueno, hoy el Poder Judicial, ¿no? Y lo que impulsa, de lo que vamos a hablar es, tampoco funciona muy bien, ¿no? Claro, es como lo que se aprovecha para decir, bueno, vamos a ver qué es lo que está funcionando, qué es lo que no, pero ellos dicen no funciona, entonces tampoco podemos defender este poder judicial, ¿no? Creo que ahí nos tenemos que meter, ¿no? Bueno, pero qué es lo que no ha estado funcionando? Bueno, por eso justamente esto de, y si querés ya pasamos, ¿no? De entrada hacemos este paso a, bueno, cuáles son estas razones, ¿no? De que llevaron a esta reforma judicial y tratamos de analizar qué nos lleva a entender un poquito mejor lo que está pasando hoy en México. Y creo que el primero de los ejes que nos planteamos viene totalmente a colación de lo que estamos platicando, ¿no? Es decir, ¿cuál fue el diagnóstico en torno al Poder Judicial y su funcionamiento? Que es exactamente esto que estábamos planteando, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que funciona y lo que no funciona? Y a raíz de eso, bueno, ¿por qué se propone esta reforma? Entonces, si querés, Caro, pues dale tú el saque. Bueno, a ver, una de las razones que se supone que justifican esta reforma es una serie de críticas hacia el Poder Judicial, como la falta de independencia, como rezago en la resolución de casos y percepciones de corrupción y nepotismo, ¿no? Quizá esos serían los elementos, bueno, y críticas a salarios altos, algunos otros quizá ya elementos menores. Ahora, yo creo que en efecto, en un país donde, pues, depende del año y mediciones, pero donde los niveles de impunidad están rondando 97, 98, 99%, dependiendo del momento y tipo de delitos, pues es difícil decir que estamos muy satisfechas o satisfechos con el funcionamiento del sistema de justicia, pero me parece que no podemos achacarle toda esa problemática al sistema de justicia, porque el sistema de justicia, en sentido juezas, jueces, son el último eslabón de todo el sistema que tiene que ver con la recepción de las denuncias, con el procesamiento de esas denuncias, con la búsqueda de personas sospechosas, con la reunión de las pruebas y celebración de un proceso, de un debido proceso, por cierto, que tendrá como fin determinar las responsabilidades de las personas por la posible comisión de los delitos, ¿no? Y todo eso puede sonar muy rimbombante, pero el 90% de este proceso no está dentro del Poder Judicial. El 90% de este proceso se lleva a cabo en otras instancias, que son instancias dependientes de las otras instituciones del Estado, que son las pues, fiscalías, ¿no? Entonces, habría que quizá mirar antes de criticar los jueces, las juezas, que no son suficientemente rápidos en dictar sus sentencias o que a veces, como les encanta a la clase política señalar las noticias, están soltando a los narcotraficantes, ¿sí? O otros delincuentes. Habría que ver dónde queda y de qué calidad ha sido el trabajo de las fiscalías, porque si las fiscalías no son capaces de juntar expedientes sólidos en contra de las personas sospechosas o altamente sospechosas de ciertos delitos, pues ni modo que el Poder Judicial los esté sancionando, metiendo a la prisión solamente por bonitos ojos, por las declaraciones de la persona que lleva el caso. Así no funciona, así no puede funcionar el sistema de justicia. Entonces me parece que no podemos hablar y no podemos decir que la reforma va a solucionar estos problemas si no miramos a qué está ocurriendo con la parte del sistema pues, policiaco, de cómo funcionan todos esos eslabones, ¿no? Las fiscalías, los peritajes, el trabajo detectivesco, el trabajo policial, todo lo que tiene que estar ahí detrás antes de que un caso llegue siquiera al Poder Judicial para su resolución. Y creo que la reforma no solo no la aborda, pero ni siquiera lo pone en el panorama, ¿no? Es como si todo eso fuera solamente culpa de ese último eslabón en la cadena que es el Poder Judicial. Bueno, sí, incluso hemos visto muchas causas que terminan resolviéndose, bueno, no resolviéndose, pero finalmente esto
a partir de errores procesales, por ejemplo, por parte de las fiscalías, que terminan abriendo estos espacios para que finalmente personas en principio señaladas como cuya presunta culpabilidad tiene como mucho sustento o debería tenerlo, pues terminan escudándose o excusándose en errores procedimentales por parte de las propias fiscalías para que en ocasiones pues la justicia deba responder a solicitudes hechas específicamente que terminen dejando en libertad a personas que en principio no deberían estar en libertad, ¿no? Bueno, para ahí me voy a agarrar de esa palabra excusando. O sea, eso no es una excusa. El debido proceso es para algo. Y el debido proceso en realidad es para protegernos a nosotros, a todas y todos, a las personas frente al Estado. Para eso existe el debido proceso. Entonces, seas tú, o sea, si eres una persona culpable o no, eso se determina hasta el final del proceso. No se puede determinar antes y me parece que no es escudarse. O sea, las fiscalías, la parte estatal de todo ese proceso tiene obligación de hacer bien su chamba y si no lo hace bien, pues no podemos asumir que, o sea, que son los malos delincuentes y sus abogados quienes burlan a la ley. No, quien burló a la ley, quien no hizo su chamba conforme a la ley, son entonces pues, las fiscalías, las otras instancias responsables, ¿no? Ahí es donde está la responsabilidad. Justamente a eso iba. Finalmente es cuando estamos pensando, o las acusaciones hacia el Poder Judicial de parte del gobierno particularmente, que fue quien impulsó esta reforma, llevaban a señalar al Poder Judicial por ineficiencia, por corrupción abiertamente. De hecho, se sigue repitiendo, la propia presidenta Claudia Sheinbaum repite en las mañaneras algo que ya era propio del presidente López Obrador, que era, bueno, el Poder Judicial es corrupto, tiene muchos problemas de corrupción. Bueno, ¿qué pasa con las fiscalías? ¿Es mera ineptitud? ¿O también podemos estar hablando de que, bueno, entonces también tenemos que mirar que pueda haber también escenarios similares y sin, digamos, aceptando los comentarios previos, ¿no? Pero sin conceder, también en las fiscalías, ¿no? Estos errores procedimentales que terminan dejando en libertad, como bien tú mencionas, en uso de sus derechos constitucionales a distintas personas en principio señaladas de delitos graves, tienen que ver también con que podemos poner un ojo en las fiscalías y ver y decir, ¿esto está pasando por ineptitud solamente o también hay algún otro comportamiento que abre la puerta para que luego se deba proceder o estas personas alcancen su libertad en instancia judicial por los errores cometidos en instancias previas, ¿no? Entonces, tampoco es casualidad y tampoco esto pasa con la tasa de reincidencia que pasa simplemente por ineptitud. De vuelta, simplemente para avalar lo que tú decías, no se puede buscar una reforma solamente centrándonos en el Poder Judicial si lo que queremos mejorar es el acceso a la justicia, la impartición de justicia, pero también hay que mejorar necesariamente todo lo que implica la procuración de justicia, si no, pues evidentemente hay una pata que nos está quedando ahí renga, ¿no? Totalmente, ¿no? Y eso tiene que ver con todo lo que comentas, también tiene que ver mucho con capacidades estatales, ¿no? En términos de cuál es el financiamiento, si esas fiscalías reciben recursos necesarios para poder actuar, para poder llevar a cabo todas sus tareas de manera lo más idónea, ¿no? Y bueno, entonces creo que los dos coincidamos que en ese sentido la reforma parece que no está respondiendo a la parte del diagnóstico y creo que en la otra parte tampoco, ¿no? Porque es un poco círculo vicioso de por qué el Poder Judicial parece estar muy deslegitimado, porque parece haber poca confianza o poca apreciación ciudadana, ¿no? Yo creo que una de las razones es que llevamos años escuchando en el debate político de manera constante ataques, a veces más, a veces menos, a veces nada justificados en contra del Poder Judicial, en contra de las decisiones de personas juzgadoras que no se contextualizan, donde justo no sabemos qué hubo detrás, ¿no? O sea, no, cuando se dice, ay, jueza dejó en libertad a fulano de tal acusado de XYZ delito, nunca se dice ¿por qué? Nunca se dice si hubo problemas procesales, si no hubo evidencia suficiente, siempre se deja como de manera a veces no verbalizada, pero esa sospecha de que algo tuvo que haber pasado chueco por allá y no que hubo fallas ante las cuales no le queda de otra a quien juzga que terminar el proceso. Creo que otro elemento justo allá de que la elección de las y los jueces va a lograr que entonces ahora tengan confianza y sean más legítimos en esas funciones. Creo que es falacia por varias razones, ¿no? Uno, porque esa parte de cuestionamiento de la legitimidad no tiene que ver con cómo llegas al cargo, sino cómo ejerces el cargo.
Creo que tenemos bastante, bueno, insuficiente cultura jurídica, conocemos poco como sociedad sobre procedimientos, sobre funcionamiento, sobre los principios que tendrían que regir, porque pues, no participamos normalmente, ¿no? De ninguna manera nos involucramos con los mecanismos de impartición de justicia. Pero también, por otro lado, porque las y los jueces o el Poder Judicial no tiene que provenir de la misma fuente de legitimidad que provienen los otros dos, en el caso de sistemas presidenciales como el mexicano, el ejecutivo y el legislativo. El ejecutivo y el legislativo tratan de representar a los intereses de las personas, pero el judicial no. El Poder Judicial no está ahí para representarnos a diferentes personas, para representar nuestras ideologías o representar nuestros intereses. Están ahí para hacer cumplir la ley, están ahí para garantizar el Estado de Derecho, para proteger nuestros derechos. Y esos derechos, si se miran desde la voluntad popular o desde las perspectivas o las mayorías, no necesariamente nos van a llevar al avance en términos de protección de los derechos. Por eso, una de las reglas básicas es los derechos no se votan, ¿no? Los derechos no se consultan. Si nosotros estaremos consultando, por ejemplo, la validez del matrimonio homosexual, seguiríamos probablemente en México sin tener uno, si no fuera por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo mismo podríamos pensar probablemente sobre la interrupción libre de embarazo, sobre muchos otros derechos que se han conquistado por la vía judicial, pero que no se conquistarían probablemente no ayer, no hoy y quizá no en varias mañanas, si lo hacemos por el voto. Entonces, el Poder Judicial no trata de representar los intereses de las personas. Y el sentido de justicia que podemos tener nosotros tampoco necesariamente pues, corresponde a lo que es legal, a lo que estamos buscando, estableciendo pues, límites a la actuación del Estado y también ciertos límites a cómo castigamos a quienes rompen el pacto social en el que vivimos, ¿no? Creo que ahí hay varias problemáticas, muy filosóficas algunas, pero muy aterrizadas, muy prácticas otras. Sí, veo que te entusiasmaste, Caro. Lo digo, vamos a pensar algunas cosas, de aterrizar un poco, porque aquí me parece, un poco complementando lo que decías, que hay de dos, ¿no? Evidentemente el Poder Judicial tiene problemas, está claro, esto ha sido aceptado hoy en día, evidentemente, ante lo que estamos viviendo por distintas fuerzas políticas, por distintas voces, incluso dentro del propio Poder Judicial, porque finalmente, una vez que esta reforma avanza, pues claro que hay voces que dicen, bueno, sí tenemos problemas, sí se pueden corregir cosas, pero este no es el camino, ¿no? Claramente este no es el camino, como dijimos hace unos minutos, de los problemas que parecen haber salido del diagnóstico para hacer una reforma al Poder Judicial, pues prácticamente ninguno es atendido por esta reforma, ¿no? Aquí lo que están buscando es un poco legitimar la elección de juezas, jueces, ¿sí? Personas juzgadoras, porque hay magistrados, magistradas, a través de la elección popular, es un poco lo que tú decías. Finalmente, creo que se resume, o por lo menos lo puedo resumir en este momento, respecto a que el Poder Judicial no tiene por qué ser popular, o sea, no es el objetivo del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene que velar, como bien decías, por el respeto y el ejercicio pleno de los derechos, las libertades, y evidentemente de que se aplique a cabalidad el marco legal vigente en el país, pero muchas veces estas cuestiones pues, no terminan de ser populares en sí. Es decir, generalmente en cualquier litigio hay dos partes involucradas, obviamente aquella que resulta ganadora del litigio terminará más conforme y la parte que resulta perdedora pues menos conforme, evidentemente, y eso luego podríamos analizar cómo son cada una de las decisiones, no nosotros, no en este episodio, pero digo, se puede analizar cada decisión, quienes son expertas y expertas en esto, pero evidentemente va a haber una parte más conforme y otra menos conforme, y esto es parte lógica del proceso de resolución de cualquier controversia en instancia judicial, y finalmente se tiene que aplicar lo que la ley establece. No necesariamente eso va a ser popular ni va a ser aplaudido por las mayorías. Y aquí sí me parece que hay un problema. Es decir, estamos intentando que detrás de la etiqueta de legitimar que las personas que llegan sean legitimadas por el voto de la ciudadanía, lo que estamos buscando es que lleguen aquellas personas que resulten ser más populares, que puedan transmitir de una manera más cercana sus decisiones o que puedan tener más apoyos para llegar a un mayor número de personas. No necesariamente estamos impulsando que llegue la persona más capacitada, con más trayectoria o con más... Y ahí eso estará por verse, evidentemente hay distintas voces en torno a esto,
pero creo que sí tenemos ahí dos puntos, ¿no, Caro? O sea, por un lado, hay temas que tratar en el Poder Judicial, sin duda. Ya mencionamos que también no están limitadas solo a la instancia judicial, sino a las instancias también previas, pero tampoco esta reforma nos resuelve ninguno de los problemas así señalados y por consiguiente, y por otro lado, perdón, nos puede incluso generar otros problemas, ¿no? Sin duda nos va a generar problemas. Me parece que eso es muy claro. O sea, si pensamos, otro tema para un capítulo, varios muy largos, cómo se llevan a cabo las elecciones en México, qué problemas hemos tenido, por ejemplo, en términos de financiamiento, en términos de intervención gubernamental, muchos otros, pues ¿quién nos garantiza que esas elecciones del Poder Judicial van a ser libres de este tipo de problemáticas, por ejemplo, ¿no? Para no ir muy lejos. También lo que tú señalas, esa lógica de que a quién van a responder esas jueces, magistradas, magistrados electos democráticamente o electos por voto popular, ¿no? ¿Qué significa que respondan a la ciudadanía? ¿Quiénes son esas? ¿No? O sea, salud. O sea, ¿qué va a pasar? Lo que hemos observado en Estados Unidos, donde hay elecciones en varios estados, no hay federales, ojo, que es una gran diferencia que, bueno, yo creo que aquí, si me permites un paréntesis, porque se habla mucho de que vamos a quedar como Estados Unidos, y no vamos a quedar como Estados Unidos, vamos a quedar como Bolivia. Hay dos grandes y muy importantes diferencias que tiene el sistema que ya se adoptó en México frente al estadounidense. En Estados Unidos, se eligen, es cierto, jueces, juezas, pero solo a nivel estatal, solo en los estados, no se eligen los federales. O sea, los que están, la Suprema Corte, por ejemplo, que tiene una de las responsabilidades ponerle freno al gobierno, esa no está electa. Y otra diferencia grande, en Estados Unidos los jueces no deciden sobre la culpabilidad o no de las personas que están sometidas a juicio. Eso lo hacen los famosos jurados. Eso es lo que luego vemos en las series y las películas, que tantas hay, ¿no? Esa parte de que quienes te juzgan y quienes terminan decisión sobre tu culpabilidad o no son otros iguales a ti, ¿no? Son ciudadanos igual que lo eres tú. Entonces, ahí tenemos esas dos pequeñas, grandes diferencias que lo cambian todo. Pero bueno, de la experiencia que sí tenemos, por ejemplo, hay investigaciones que evidencian que en Estados Unidos, en esos estados que eligen jueces, los jueces dictan sentencias penales 40% más grandes en los años electorales frente a los años no electorales. O sea, si tenemos dos personas, a Juan y a Pedro, y a Juan le toca que por delito, lo que quieran ustedes, robo, venta de droga, lo que ustedes quieran, lo juzga un juez en un año no electoral, pónganle, le tocan 5 añitos, ¿sí? Pero si a Pedro le toca que en el mismo estado, por el mismo delito, lo juzguen en el año electoral, el juez, quien es el que sí impone la pena, le va a imponer una pena 40% más alta. Así funciona la justicia. ¿Por qué? Pues porque la gente tiende a favorecer con su voto a las personas que dicen que van a ser más duras contra el crimen. No, totalmente. Y ese es uno de los riesgos, Caro, justamente, que finalmente el principio de popularidad y la fuente de legitimidad del Poder Judicial no es esa, ¿no? Ya, creo que ya lo dijimos, pero sí me parece que aquí, cuando hablan de si se va a partidizar o no partidizar la reforma, si en realidad, claro, tenemos, creo, dos instancias, ¿no? Una es, claro, en el texto de la reforma, evidentemente se dice los partidos políticos deberán quedar fuera de la contienda, no podrán participar, evidentemente esto está claro, eso está en el texto, ¿no?, de la reforma, y tampoco en principio se contempla que puedan recibirse financiamiento público, privado, como para hacer campañas que van a ser de aproximadamente 60 días, por lo que sabemos, y decir, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a funcionar? Entonces, ¿cómo van a hacer campaña las personas juzgadoras si no pueden recibir, ningún recurso, ni privado ni público? Y por otro lado, los partidos tampoco van a opinar, lo cual en principio estaría adecuado. Pero pensemos algo, ¿no? Simplemente todas aquellas personas que sean señaladas por cualquier persona de un partido u otro, o que se manifiesten respecto a su trabajo, o que lo hayan sido previamente, porque dicen, por ejemplo, las personas de la actual Suprema Corte se van a poder presentar en igualdad de condiciones. Claramente no en igualdad de condiciones, porque han sido personas, no todas, pero aquellas que han puesto con su votación frenos
a reformas impulsadas por el gobierno previo han sido señaladas una y otra vez desde el Poder Ejecutivo, en contra, evidentemente, señalándolas como personas que le quieren poner un freno a la transformación, un freno a Claro, lo que la ciudadanía votó, lo que el pueblo quiere. Entonces, estas personas en ningún momento van a estar en igualdad de condiciones. Claramente han sido personas que han sido señaladas directamente y puestas por un poder, señalado por un poder, y además por un poder hoy en día muy popular y particularmente popular, con una legitimidad como la que tenía el presidente López Obrador, de lo que hablamos en episodios anteriores. Si les interesa, búsquennos, ya abordamos estos temas, pero creo que ahí de por sí no hay un piso parejo, no hay una igualdad. Quizás es el tribunal más visible del país, esto no se va a replicar en todos, pero esto probablemente sea una dinámica similar o parecida en cualquier tribunal en las entidades federativas, ¿no? O sea, entonces no está para nada claro esto, y ahí claro. sí podemos tener una injerencia sin ninguna duda, ¿no? Claro, y además, aunque no hayan sido señalados, o aunque hayan sido señalados positiva o negativamente, han tenido ya una presencia pública, ¿no? O sea, esos jueces, juezas, ciertos ministros, ministras son conocidos. Definitivamente están en otra postura que los que son, digamos, desconocidos, ¿no? Pero también sobre incidencia de los partidos políticos, yo creo que hay un elemento muy interesante que hay que tomar en cuenta. Por supuesto que en principio los partidos no van a poder participar, al menos no directamente, pero 2/3 de las candidaturas van a estar señaladas por la presidencia, por el ejecutivo y por el legislativo. Y ojo, ¿esos de dónde vienen? ¿Esos cómo llegan allá? Tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo están dominados por los partidos políticos. ¿Sí? O sea, que la presidenta Claudia Sheinbaum ahora, que varios presidentes antes renuncian a la militancia en el partido cuando toman posesión, es un gesto simbólico nada más, que no realmente está respaldado en hechos, y en hechos, pues claro que llegan con una visión, con ciertos intereses, con ciertas vinculaciones, con un programa que es partidista. Y no estoy diciendo eso como una crítica, ¿no? O sea, así funciona, para eso está, así tiene que Bueno, ser. también era partidista el Es, procedimiento que estaba vigente, ¿no? Obviamente, claro, participaban claro, el pero Ejecutivo y el bueno, Legislativo. pero nadie dice que no. Pero entonces no digamos que en el otro va a ser diferente. Ese es mi punto, ¿sí? No digamos que ahora Finalmente, los partidos no van a tener nada que ver cuando van a ser los partidos políticos y, ojo, va a ser el partido mayoritario quien va a determinar prácticamente todas las candidaturas. bueno, yo creo que ahí hay un punto importante, Caro. No solo tiene que ver con lo que se está proponiendo, ¿no? Sino en el contexto en el que se está proponiendo. Porque si esta reforma, por ejemplo, vamos a suponer la misma reforma, fuera propuesta en un contexto donde hay una mayor división de poderes, donde el legislativo está Lo más repartido. siento, estoy en Digo, contra en todos los bueno, contextos pero posibles. pues, yo estoy de acuerdo, podemos estar de acuerdo en que es una reforma que no resuelve ninguno de los problemas señalados, no, no cambia eso, pero sí es todavía más preocupante en un contexto donde justamente no hubo ningún consenso, esto está claramente impuesto desde el partido mayoritario y desde el gobierno, sin abrirse demasiado a discusiones, más allá de que se hayan realizado eventos y foros que en efecto se hicieron, pero donde no hubo una representación plural de opiniones diversas y donde tampoco hubo mucho impacto en el texto de la reforma sobre lo que se discutió en estos espacios, que claramente hubo algunas modificaciones, pero que no terminan siendo centrales y que evidentemente si llegaron a hacer modificaciones estuvieron avaladas por quienes propusieron la reforma, si no, evidentemente nunca hubieran llegado. Pero creo que ahí, en este contexto, donde se va a proponer un tercio por el Ejecutivo, un tercio por el Congreso, y el Congreso está ampliamente dominado por el mismo partido, la misma coalición que ocupa el Poder Ejecutivo, creo que en este contexto todavía es, además de que no resuelve los problemas que se diagnosticaron, es todavía más preocupante en el sentido de, bueno, finalmente sí es cierto que van a participar los demás poderes, pero están controlados por los mismos partidos, los demás poderes. Y además hay algo clave aquí, que es, se estuvo señalando mucho al Poder Ejecutivo desde la presidencia pasada, desde principios de este año, ¿no? Por cierto, toda esta confrontación elevó, como vimos en otro episodio, los niveles de popularidad del presidente López Obrador, que de por sí eran altos, pero los elevó todavía más. Pero vemos esto de, tanto el Poder Legislativo particularmente y el Poder Ejecutivo, por lo general, años previos, sobre todo años previos a López Obrador, eran peor evaluados que el Poder Judicial por la ciudadanía. Si uno mira, por ejemplo, encuestas como Latino Barómetro, Barómetro de las Américas, que nos daban cómo evaluaba la ciudadanía las instituciones, por lo general el Poder Judicial estaba mejor evaluado que el Poder Legislativo, pero ampliamente.
e incluso que el Poder Ejecutivo, aunque bueno, eso puede variar, particularmente con López Obrador, el Poder Ejecutivo estuvo mejor evaluado, pero no el Poder Legislativo. O sea, es como decir, y tampoco faltan acusaciones de corrupción o malversación de recursos o de nepotismo Nepotismo. en el propio Poder Legislativo y en el Ejecutivo, y son estos dos poderes hoy los que van a terminar impactando de manera más clara en la elección del Poder Judicial. De vuelta, repito, ya lo hacían antes, ahora va a ser de manera diferente, pero va a seguir ahí su impacto, cuando tampoco eran evaluados particularmente de manera positiva por la ciudadanía estos poderes. Claro, ¿no? Y ahí también habría que preguntar qué tan legítimo es entonces esa crítica, ¿no? De dónde viene, cómo viene. Y creo que es otra vez muy preocupante el cómo, ¿no? Bueno, más allá, digamos, dejando nuestras objeciones teóricas, empíricas, comparadas y todas las que pueda haber, filosóficas, ¿no? Inclusive, la manera, ¿no? En la que se está presentando esta reforma, en la que va a operar esa reforma, porque todo ese discurso de que ahora le vamos a dar todo el poder a la ciudadanía para que la ciudadanía decide, bueno, pero ¿quién decide las candidaturas? Entonces, al igual que cuando escogimos a la presidencia, a los legislativos, federales, estatales, demás cargos, lo hacemos dentro de un menú que controlan los partidos políticos. Entonces, no es cierto que los partidos políticos están fuera de esos procesos, y pues es muy difícil, me parece, lograr en este contexto que tengamos una representación, digamos, más plural, ¿no? de personas que van a estar en estas listas. Después tenemos ese diseño muy peculiar de que no pueden hacer campaña en realidad, pero tienen que hacer campaña, ¿no? No van a tener recursos, van a tener un poco de tiempo aire al parecer, pero vamos a tener unas 5,000 personas candidatas en este momento, en este proceso. ¿Cómo nos vamos a informar sobre tantas personas candidatas para poder elegir a alguien, ¿no? O sea, esas cuestiones que son como ya muy operativas, ¿no? Pero que ponen muy en duda el funcionamiento adecuado de esa reforma. El propio proceso electoral, el conteo de las boletas, el diseño de las boletas, o sea, está presentando grandes, grandes, grandes dificultades. Como decías hace rato, creo que se ve muy claro que fue hecha al vapor esa reforma, no fue bien, o sea, más allá, insisto, de las críticas que tenemos, ¿no? Y creo que ninguno de los dos se nos ocurriría decir, ay, quieren mejorar el sistema judicial, hagamos una elección, ¿no? O sea, descartado. Pero inclusive, si ya fue esa decisión la que se tomó, la manera de implementar, de diseñar esa reforma, de diseñar su funcionamiento, de bajarla tanto a las reglas constitucionales como a leyes secundarias, que ya se está aprobando ahora una parte que justo corresponde al proceso electivo, y después falta modificar todavía muchas otras leyes, ¿no? De la ley orgánica del Poder Judicial, muchas otras leyes, reglamentos y demás. ¿Cómo va a procesarse eso? Apenas el sábado pasado, que fue, me parece, 12 de octubre, hemos visto pues, la famosa tómbola, ya muy, muy famosa tómbola en el Senado de la República, donde aquí quienes nos están viendo, un poco de ayuda visual para que vean, o sea, si tenemos a la jornada y a reforma con la misma imagen, con el mismo mensaje, me parece que eso dice mucho sobre la calidad del proceso que hemos visto en el Senado, que fue pues, por demás caótico, se vio mal preparado, mal organizado, se veía que las decisiones se estaban tomando en el momento. O sea, realmente faltó preparación, realmente faltó pensar, diseñar, preparar todo este proceso. Claro, perdón, Eso suma, ¿no?, a las preocupaciones. Para los que nos escuchan de fuera de México, lo que Caro está diciendo es porque La Jornada es un periódico, si uno quiere, una línea más cercana al gobierno, digamos que actualmente está en la presidencia de la República, y Reforma en principio tiene una línea editorial más opositora, ¿no? Entonces, finalmente, por eso es esto de que llame la atención de que ambos decidan cubrirlo con la misma imagen, cuando justo una de las bolitas que estaban en la tómbola, se supone que cada una de las bolas se supone que era un determinado juez, ¿no? O jueza de un distrito específico, y estaban viendo quiénes eran los que se iban a elegir el año que viene y quiénes son los que quedarán en su cargo para que puedan ser elegidos o elegidas en 2027, ¿no? O sea, se estaba decidiendo cuáles eran los cargos que se iban a poner a elección el próximo año, en la primera, si uno quiere, en la primera elección que va a renovar la mitad de los cargos, ¿no?, judiciales.
y quiénes van a quedar para la siguiente, que sería en 2027. Esta fue la manera de decidirlo a partir de un sorteo, digamos, de sacar una bolilla en una tómbola para ver quiénes sí, quiénes no. De hecho, si ustedes lo ven, en muchos medios titulan, bueno, se destituyeron 711 jueces por tómbola, ¿no? Porque finalmente lo que Pues sí. pasó fue eso. Les estuvieron diciendo a 711 jueces, juezas que hoy ocupan los cargos, que el año que viene se termina, que van a estar puestos a votación sus encargos, si quieren postularse que lo hagan, pero que evidentemente van a estar sometidos a este procedimiento. Entonces, nada, de vuelta, parte de todo esto, me parece que lo que tú decías, cómo se resolvió, y esto no es el centro de este episodio y no vamos a volver hacia atrás, pero tiene que ver con las mayorías que construyó la coalición gobernante en el Congreso de la Unión, en ambas cámaras, que más allá de que la presidenta Claudia Sheinbaum sigue señalando que la comentocracia sigue hablando de sobrerepresentación, y eso es claramente la coalición gobernante logró más de 20 puntos de sobrerepresentación, que de vuelta puede ser legal, porque finalmente se jugó con el límite de lo que la ley dice, si se permite máximo 8 puntos de sobrerepresentación por partido, y eran 3 partidos en la coalición, y cada uno de los 3 estuvo acercándose al máximo de la sobrerepresentación, esto podría ser legal, pero eso lleva a que la coalición tenga más de 20 puntos, o sea, más de 20% de los escaños, o sea, un porcentaje 20% mayor de escaños que de votos obtenidos, ¿no? Y esto es lo que también nos pone en el escenario de cómo se logró votar una reforma así rápido, sin discusión, porque tienen mayorías abrumadoras, y después lo que pasó en el Senado respecto a cómo se consiguieron esos últimos votos, porque ahí sí en el Senado faltaban 3 votos, si mal no recuerdo, para lograr la mayoría calificada. 2 se consiguieron con senadores, un senador, una senadora del PRD, que al ver el registro, bueno, decidieron sumarse a Morena, y el otro se resolvió, bueno, de manera muy criticada, ¿no? Incluso dentro de Morena en muchos aspectos. Bueno, no sabemos exactamente cómo, pero en principio convenciendo a un senador panista con una familia muy señalada durante muchos años y con un enfrentamiento abierto con el propio presidente López Obrador, pero convenciéndolo, cada quien podrá interpretar de qué manera lo pueden haber convencido para que votara con Morena y lograran esas mayorías, ¿no? Entonces, de vuelta, esto también tiene que ver con usar las mismas formas, ¿no? Que antes, que tanto critican. Pues yo creo que este tema nos deja para mucho, porque también aquí tenemos pues pendientes algunas decisiones, diseños específicos dentro de esta reforma, porque son, además de la elección de juezas y jueces, ministras, magistradas, magistrados, también está el aspecto administrativo que va a cambiar completamente, nuevo tribunal de disciplina, o sea, hay muchos elementos más. Están grandes protestas que pues ya llevamos meses con ellas en México en contra de la reforma. Hay también recursos presentados ante la Suprema Corte que desafían la legalidad de la reforma, y yo creo que un poco más adelante, cuando quizá ya hay más novedades también en ese frente de la reforma al Poder Judicial, quizá tendríamos que regresar a este tema que da para mucho. ¿Te parece, Lisandro, que pues hay que cortar por algún lado y que un poco más adelante regresemos con este tema? Claro que sí, Caro, claro que sí, hay mucho por seguir discutiendo. Finalmente, ahora mismo se están discutiendo las leyes secundarias, que no es que aportan demasiado, pero se están discutiendo, y tendremos ahí mucho para comentar en futuros episodios. Si les interesa, lo que les interese, sus puntos de vista, permítanos conocer cómo lo están viendo ustedes, y con gusto nosotros retomaremos eso en futuros episodios cuando sigamos analizando este tema. Un gusto, Caro, como siempre. Saludos a todos los que nos ven. Igualmente. Nos vemos pronto aquí en ¿Y esto a mí qué?